Hay una primera pregunta que con Romy en la previa y en general en estos días veníamos pensando que tiene que ver con una iniciativa que ya el año pasado tuvo su recorrido con la Junta de Firmas, vinculado al tema del costo de la vida, al freno al precio creciente de los alimentos fundamentalmente, y la necesidad de impulsar a partir de esta Junta de Firmas una convocatoria para una consulta popular. ¿Cómo se lee eso en términos de una democracia que tiene este año 40 años de recorrido, que en lo formal funciona, pero que tiene déficit en términos de contenido todavía? Bien, en primer lugar quiero decir que el aumento de precios, la inflación, es el principal problema que tienen los argentinos, las familias argentinas. Porque uno escucha a la clase política, la escucha a Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Mauricio Macri, y pareciera ser que el problema de los argentinos es el partido judicial, es si la Corte Suprema tiene 16 o 25 miembros. No. El problema de los argentinos es que millones de argentinos no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, que millones de argentinos, muchos de ellos niños, comen una sola vez al día, y dentro de esos, que el poder adquisitivo se les escurre mes a mes. Por eso, desde Libres del Sur el año pasado tomamos la decisión de hacer esta propuesta, de presentar una ley en el Congreso que propone congelar durante 12 meses los precios de los alimentos de la canasta básica y también las tarifas de los servicios públicos, junto con la implementación a rajatabla de la ley de abastecimientos. Pero como vos decís, no lo hicimos solos. Lo hicimos acompañado por 2 millones de firmas que juntamos en solo un mes. 2 millones de argentinos nos dieron un respaldo a esta propuesta. Hoy anunciamos que más de 1 millón de esas firmas ya han sido legitimadas por la justicia, por lo tanto pasando largamente las 500.000 firmas que se exige para que esto se transforme en una iniciativa popular. ¿Qué es la iniciativa popular? La iniciativa popular es un instituto que se incorporó en la Constitución Nacional en el año 94 y que plantea y exige que cualquier propuesta, que cualquier proyecto que se presente ante el Congreso de la Nación acompañado por más de 1,5% del padrón electoral, o sea, más de 500.000 firmas, debe ser tratado sí o sí por el Congreso de la Nación. Más de 1 millón ya han sido legitimadas, presentamos 2 millones, por lo tanto, este año diputados y senadores de este país se tienen que poner a trabajar en esta propuesta que ha realizado Libres del Sur y que apunta a resolver el principal problema que tienen los argentinos, y es que se le va el dinero de las manos, que la inflación destruye todo y fundamentalmente destruye y entristece la vida de los argentinos. ¿Por dónde pasa en todo caso la cuestión de tratar o no este tipo de iniciativas? Decisión política, temor ante los poderes realmente constituidos, un Congreso que debería tomar, como decís vos, este año este tema, que no puede esperar porque la inflación, el costo de la vida, las tarifas impactan cada uno de los días. ¿Por qué no lo han tratado hasta ahora? Debieran contestarlo quienes gobiernan y quienes ejercen tanto en el Poder Ejecutivo como en la oposición parlamentaria. Lo cierto es que nosotros no nos sentamos a esperar eso y fuimos con un planteo concreto que, como ha sido acompañado con tamaña participación popular, obliga, mandata al Congreso Nacional a que trate esta propuesta. Y en tu recorrida por el país, porque por lo que estuvimos viendo, estuviste recorriendo diferentes partes del país, ¿no? En 4 meses, 20 provincias y 70 ciudades. Un montón, o sea, un montón. Nadie conoce más el país más que vos. Y bueno, ¿cuáles fueron las problemáticas relacionadas en este sentido, ¿no? En el tema de la inflación, de lo que cuesta llegar a fin de mes, cómo te recibieron las personas en el interior del país y qué te decían que esperaban que se mejorara en ese sentido? Cómo me reciben hermosamente, hermosamente. La verdad es que a cada lugar a donde llegué me han recibido de brazos abiertos y yo lo agradezco profundamente. Y después, la primera parte de tu pregunta, lo que me dice la gente es eso. Queremos que paren de aumentar los precios, queremos trabajo, queremos que se termine la inseguridad. Porque como digo siempre, inseguridad en este país no tienen los ricos que viven bien protegidos, la tienen los trabajadores que son asaltados cuando salen a trabajar en su barrio, lo viven las familias, en algunas ciudades más que otras, pero yo diría que esas son las 3 problemáticas centrales: la inflación, la falta de trabajo
y la inseguridad. Esto hay que resolver en la Argentina de manera inmediata. Jesús, 20 provincias, 70 ciudades y un recorrido que uno imagina tiene que ver con un diálogo que a veces la sociedad en la política argentina ve lejano porque ve peleas entre grupos por temas que, lo decías en el principio, no son de la agenda cotidiana, y que hay con el escucha, que hay con el escuchar al vecino, a la vecina, a los ciudadanos, al pueblo en definitiva en esta recorrida. Te decía antes que la clase política que gobierna, tanto oficialismo como oposición, habla de cosas que son inentendibles para la gente. Esa gente, los que gobiernan, oficialismo, oposición, los que gobernaron en el anterior momento, los que gobiernan ahora, no sirven más. A esa clase política hay que echarla, con los votos, pero hay que enviarla al basurero de la historia. Son una losa para el desarrollo de la Argentina. Lo único que hacen es defenderle el bolsillo a los ricos. Por eso cuando digo de que hay que hacer un gobierno para el pueblo, hablo de eso. Ningún presidente en la Argentina en los últimos 20 años gobernó para nuestro pueblo. Le defienden el bolsillo a los ricos, le defienden la tasa de ganancia a las grandes empresas. Y esa lógica perversa es la que hay que terminar. Hay que terminar con esta idea de que el déficit fiscal cero se logra sacándole a los que menos tienen. Siempre le sacan a los pobres, a las clases medias, a los trabajadores. De una vez por todas, hay que bajar la tasa de ganancia de las grandes empresas. No es lo mismo perder que dejar de ganar. Cuando aumentan los precios, seguramente una familia deja de comprar leche. Cuando un niño toma menos leche, tiene menos nutrición, pierden nutrición, por lo tanto probablemente pierden educación y eso significa que pierde futuro, pierde cosas concretas de la dignidad y de la vida de un niño. Cuando un multimillonario de una superempresa, en lugar de ganar $1.000 millones al año, gana 800, no pierde, deja de ganar 200 millones, pero con esos 200 millones, ¿cuántos niños se podrían alimentar en la Argentina? Hay que echarlos con los votos a esa clase política que, como vos decís, no baja a la tierra, no se ensucia los pies, no camina a los barrios, no escucha a la gente ni la mira a los ojos. Porque hablar de la riqueza es tal vez el dato más importante a la hora de hablar de la pobreza. Se habla poco de la riqueza. Vos acá acabas de decir 2 o 3 cifras que, bueno, te tienen que hacer pensar cómo abordás eso, que es una discusión mundial en definitiva, sobre los megamillonarios, sobre la rentabilidad de las empresas, digamos. ¿Cuál es el margen que hay para eso y cuál tiene que ser la decisión política para empujar ese debate? Es el gran desafío que tenemos. Por eso yo estoy recorriendo el país, mirando a los ojos a cada ciudadano, a cada persona, a cada señora en los barrios y diciéndole, hay que animarse, somos un país rico. Si viviéramos en un desierto, bueno, ves cómo sobrevivís, pero somos un país rico. El problema es que los súper ricos se quedan con los recursos que son del conjunto de la población, ayudado por una clase política inservible. Saben, conocen de Vaca Muerta, la mayor reserva de gas del mundo. Desde hace 5 años que no para de producir. Todos los meses rompemos los techos de producción. Todos los meses rompemos los techos de producción. Ahora, en los últimos 5 años, la pobreza creció un 10%. ¿Qué significa eso? Es el modelo que tienen previsto para la Argentina. Todas las riquezas que vamos a desarrollar en los próximos 20 años se la quieren quedar unos pocos, mientras que al conjunto de la población la quieren hacer vivir con migajas, sin hospital, sin escuela. Por eso, cuando a mí me dicen, ¿y vos qué proponés? Yo propongo cosas muy sencillas, pero que cambian la vida de los argentinos. Es volver a hacer derechos, cosas que hoy son privilegios, como poder trabajar, tener casa, escuela, hospital, seguridad, jubilación y poder comer. Son cosas muy sencillas, pero que hoy no se pueden llevar adelante, porque toda la riqueza que tenemos y producimos en este país se lo quedan unos pocos. Con eso hay que terminar, empezando, insisto, por echar al basurero de la historia con los votos a esta clase política dirigente que no sirve para nada. ¿Qué le dirías vos a los y las que van a votar por primera vez para que tengan esperanza, ¿no? Como para que no caer siempre en ese discurso de la Argentina no hay futuro? Que tenemos un país maravilloso y una clase política de delincuentes y de mentirosos, porque mienten cuando dicen que no hay futuro. Argentina en los próximos 20 años va a ser uno de los 10 países más beneficiados en términos económicos del mundo. Ya mencioné a Vaca Muerta, el litio en el norte,
Bueno, la pampa húmeda, un suelo privilegiado, uno de los 4 mejores sueldos del mundo, va a seguir produciendo la industria del software, que es de punta en la Argentina, y por supuesto los minerales de la cordillera de los Andes van a generar muchísima riqueza. Esa es la renta extraordinaria que se quieren quedar los súper ricos de este país y de otros lados del mundo, teniendo como gerentes de ellos a esta clase política que no sirve para nada. ¿Cómo nos insertamos? ¿Con qué condiciones? Digo, mencionabas el litio. Bueno, ahí hay una pregunta central. ¿Litio como materia prima o litio como motor del desarrollo también? Del desarrollo propio. ¿Qué mirada con ese tema? Yo soy sanmartiniano y además uno de mis referentes es Mosconi. Mosconi decía respecto del petróleo, el petróleo no debe ser un commodity, debe ser un instrumento estratégico al servicio del desarrollo de la nación. Eso debe ser el gas, eso debe ser el petróleo y eso debe ser el litio y los minerales que hay en la cordillera de los Andes. Por lo tanto, tenemos que discutir cuál es la porción de la renta que queda en manos del Estado y cuál es la porción que queda en manos de las empresas. Hay que invertir la torta y les puedo asegurar que no se va a ir ninguna empresa, porque cuando yo hablo de hacer un Estado y un gobierno que sea firme con los poderosos, no significa un Estado bobo. En esto hay que ser inteligentes y tener capacidad de negociar. Me voy a sentar con todas las empresas y vamos a cambiar la proporción de la renta para que sea favorable para el Estado y para los pueblos. Pero no se va a ir ninguno, porque siguen teniendo grandes ganancias. El tema en la actualidad, que es lo que permiten estos gobiernos cipayos, es que saquean. Las empresas transnacionales saquean en la Argentina. Eso es lo que hay que terminar. Y no se van a ir, como han ocurrido en otras partes del mundo. Ejemplos hay, claro. Ejemplos hay. Bolivia, por decirlo, un país pequeñito, mucho más débil que la Argentina, y no se fue ninguna transnacional. Yo, en mi propuesta, obviamente que tengo los brazos abiertos a la inversión privada y al capital transnacional. Ahora también propongo un Estado fuerte, que les ponga un límite y que sobre todas las cosas defienda a nuestro pueblo y en particular a los más vulnerables. Por eso digo que voy a ser presidente y hacer un gobierno para el pueblo, para toda esa renta distribuirla entre el conjunto de la población y lograr una calidad de vida digna para todos y cada uno de los argentinos y argentinas. Y vivir felices, y tener felicidad, y tener alegría, porque nos lo merecemos, porque los pibes tienen derecho a tener una vida digna. Es posible de hacer. Por eso tenemos que hacer algo nuevo. Libres del Sur es eso. Se va a transformar en el movimiento político más grande y poderoso de la Argentina. Y lo vamos a hacer no para hacerme famoso a mí. No me interesa eso. Yo vengo a servir a mi pueblo y vengo a servir a mi patria. Vamos a hacer eso para transformar este país, para que el conjunto de los argentinos puedan vivir mejor, dignamente y felices. Hablábamos al principio de tu edad, decíamos tenés 52 años, y como muchos de tu generación, comenzaste en la militancia sobre finales de los 80, en la década del 90, que es una década que hay que todavía revisar mucho para ver cuánto de eso ha quedado también instalado hoy. Y Romy te preguntaba por los jóvenes y las jóvenes de este país, y además mencionaste un elemento que se habla poco en el debate público, que es de acá a 20 años. Ahora alguien tiene que estar pensando en esa estrategia de país. Lo hace el mercado, lo hacen las grandes empresas, lo hace el debate público, lo hace la política. Nos da la impresión que la política esté preocupada en qué país diseñar de acá a 20 años, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros por eso decimos que no hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, porque de aquí a los próximos 10 años es la base, es la lógica que pretende llevarnos a la miseria total. Yo digo, esos miles de millones de dólares que en los próximos 10 años le quieren dar al Fondo Monetario Internacional, o sea, a los yanquis, centralmente, hay que ponerlo al servicio de industrializar la Argentina, sustituir importaciones, acompañar a las pymes, a las economías populares y poner en pie un gran plan de obra pública que genere trabajo, trabajo y más trabajo, que es lo que necesita la Argentina para salir de esta miseria en la que vive. Lo peor no ha llegado. Dentro de 2 años empieza un gran bloque de cemento sobre la vida de los argentinos y las argentinas. Esa deuda, que también vale decir, es un delito. Lo que hicieron Cristina Kirchner y Alberto Fernández no se puede creer. Legitimaron un delito producido por Mauricio Macri y la anterior conducción del Fondo Monetario Internacional. Tremendo. Eso lo voy a llevar a la justicia en un plano internacional
y hay que litigar. Te puedo asegurar que lo vamos a ganar. Jesús, hay un tema desde lo económico y ahora también nos vamos a meter con la cuestión electoral. En este año, decía Romy, ya lanzado como candidato presidencial. En este siglo. Claro. Queda un siglo hasta las elecciones. Es mucho tiempo, pero mientras tanto, digamos, hay el factor economía. Hablamos de los precios, hablamos del costo de la vida, las tarifas. ¿Qué pasa con el sistema impositivo, con el sistema tributario en la Argentina? Que siempre es descrito como profundamente regresivo. Y te aparecen propuestas de la derecha que prácticamente eliminan el rol del Estado. Es decir, entre un Estado que tiene un sistema tributario que afecta más a los que menos tienen y uno que no le cubre nada, digamos, hay matices, ¿no? Hay matices a tener en cuenta. ¿Qué mirada tenés con eso y por qué nos encara una reforma tributaria impositiva profunda en la Argentina? Porque trabajan para los ricos. Eso que yo dije al principio, vos lo podés trasladar a toda política pública. Quienes gobiernan la Argentina trabajan para los ricos. Por eso en este país más impuestos pagan los que menos tienen. Vos, tu familia, tus vecinos, en la yerba, en el pan, en la leche, pagan una cantidad en IVA, que es el mayor impuesto que se paga en la Argentina y que pagamos todos, que no puede ser. En primer lugar hay que achicar el IVA y después hay que sacar el IVA a los alimentos de la canasta básica. Hay que generar un sistema impositivo en donde el comerciante, en donde la pequeña y mediana industria pueda producir y pueda incorporar trabajadores. Vos vas a una pizzería y en un lugar en donde tendría que haber 5 mozos, hay uno que está trabajando pobre, claro, como puede. Y claro, vos le preguntás al dueño y dice, si pongo otro empleado me fundo. ¿Cómo vamos a someter a un pequeño empresario, a un pequeño comerciante a esa situación? ¿Por qué? Porque paga unos impuestos exorbitantes. Y vos después ves a los grandes bancos por sus transacciones financieras de miles de millones de dólares, de cientos de millones de dólares, y no pagan un peso. Esa es la lógica que hay que cambiar. De una vez por todas, por ejemplo, en este caso, hay que hacer como en Estados Unidos, hay que hacer como en Europa. Países que son siempre puestos como ejemplo para la Argentina en cosas que en general son agresivas hacia el campo popular. Ahora, cuando les toca el bolsillo a los ricos, desaparece Estados Unidos y Europa como ejemplo. En la cuestión impositiva hay que hacer como Europa. Más pagan los que más tienen. Con tasas que en algunos casos son 10, 15 puntos más que en la Argentina, para los ricos, en los países centrales. Pero completamente, claro. Completamente. Argentina es el único país en donde en los ingresos totales que tiene un trabajador paga un porcentaje mayor que el de un súper rico. Yo también me parece importante aclarar, cuando yo hablo de un súper rico, no hablo del que tiene un kiosco o un mercado. O una casa y 2 autos. O una casa y 2 autos. No, estoy hablando de el pool Macri, el pool Techín, gente que tiene miles de millones de dólares. ¿No? Son muy poquitas, se pueden contar con cientos las familias argentinas que son multimillonarias y que poquito ponen en este país. En general, el gran empresariado en la Argentina, los grandes ricos en la Argentina se han caracterizado por vivir a costa del Estado y no invertir nunca. Por eso, viste, cuando Techín o las transnacionales dicen nosotros en Vaca Muerta invertimos X cantidad de miles de millones de dólares, mienten. Eso es sencillamente lo que tienen que poner para el gasto corriente. Invertir, solamente invierte el Estado en este país y esos súper ricos son los que realmente viven del Estado. Hay también desafíos en ese sentido, ¿no? Pensar, no solamente en la Argentina, en el mundo, pero centrándonos en este país, en nuevas formas de comerciar, en lo que hoy se conoce como la economía popular, la economía social, que siempre corre como de atrás en términos de hasta el propio concepto, ¿no? Y la autopercepción como que es una economía menor, y que en el caso de la Argentina involucra millones de personas y que hay que repensar también, ¿no? Absolutamente. Jornadas laborales, formas de comerciar. Mira, te voy a plantear algunas cosas que van a generar algún tipo de ruido, incluso en el progresismo. Yo creo que hay que hacer una reforma laboral para aquellos que trabajan en negro. Para aquellos que hoy están dentro del marco legal, no hay que reformar y tienen que seguir con los derechos que tienen los trabajadores registrados. Ahora, el gran desafío que tenemos en los próximos 10 años es incorporar
al sistema de trabajo en blanco a los millones de argentinos que hoy son mayoritarios, que trabajan en negro y que son explotados y que no se pueden enfermar y no se pueden tomar vacaciones, y si son despedidos nadie mueve un dedo, y no tienen vacaciones y no tienen jubilación ni obra social. Hay que hacer una reforma laboral para aquellos que trabajan en negro, para dar el primer paso, que es incorporarlos al sistema registrado de trabajo. Voy a parafrasear y cambiar un poquitito las palabras de Larralde cuando decía que nadie mezquina salmuera cuando es de un pobre el tajo. Contra el pobre son todos malos. Contra los poderosos, los banqueros, los superempresarios, el Fondo Monetario, los yanquis, son unos corderitos. Yo soy al revés. ¿Cuándo se perdió la alegría o la felicidad vinculada a la política y a la transformación? Desde que la clase política dejó de ser la polea transmisora de los sentimientos y los sueños de nuestro pueblo, cuando se transformó en una cosa separada, como te decía, cuando dejaron de mirar a los ojos a la gente, cuando dejaron de escuchar a nuestro pueblo, cuando dejaron de caminar las calles que caminaban hasta hace un tiempo atrás. Decían, llegamos a la Casa Rosada y no vamos a dejar nuestros sueños y nuestros valores. No solo dejaron los sueños y los valores, sino que la cerraron con llave y nunca ingresó la ciudadanía. Por eso me parece muy importante nuestra propuesta de iniciativa popular, que vino acompañada por 2 millones de firmas, porque así voy a gobernar, de puertas abiertas, porque cuando gobernás de puertas abiertas, cuando promovés la participación popular, se genera un compromiso de ida y vuelta. Si vos convocás a la gente que te apoye, la gente no te apoya para cosas que le juega en contra. ¿Por qué estos gobiernos no convocan a enfrentar al Fondo Monetario Internacional? Porque de esa manera les permitiría una vida mejor a millones de argentinos. Porque no tienen la decisión de darle una vida mejor a millones de argentinos. Entonces no los convocan, porque sabe que la gente le diría, quiero una jubilación para mi madre, quiero un hospital para mi primo, quiero una escuela para mi hijo. Eso es lo que hay que hacer, participación popular, que la gente ingrese a la Casa Rosada para sostener las políticas que se requieren para transformar este país y que vuelva a la felicidad. Jesús presidente no soy yo, tiene que ser una acción y una decisión colectiva, porque es la única forma de transformar la realidad. Yo lo dije justamente el otro día, me preguntaban en un reportaje si me sentía un Mesías porque me llamo Jesús. Nada más alejado de mi pensamiento. No creo en los hombres y en los individuos como héroes. Creo en los pueblos como gestores de su propio destino. Y en eso sí creo que la dirigencia política tiene que ser una polea de transmisión para esas ideas y para esos procesos. Un presidente de la nación tiene que venir a servir a su pueblo. Yo vengo a servir a mi patria.